Bien, verán, hoy en nuestro canal Auditorium nos hemos desplazado a Madrid, precisamente. Estamos ubicados en la zona de Plaza Castilla-Tetuán aproximadamente y estamos en la consulta de Olga Albaladejo, Psicología para tu Bienestar. Hola, Olga. Hola, Carles. Encantado. Vamos a hablar con Olga Albaladejo, que es psicóloga, que es psicooncóloga, además de psiconeuroinmunóloga y coach. Luego explicamos cada una de estas vertientes profesionales que tiene Olga. Claro, yo he estado echando un vistazo un poco a la trayectoria de Olga. Ella como profesional tiene muchos objetivos. Quizá uno de ellos, no sé hasta qué punto, Olga, fundamental, es ayudar a las personas, ¿verdad? Ayudarles a estar bien. Eso es. No sé si decir incluso a que sean más felices. De alguna manera, ¿verdad? Si quieren serlo, sí. Si quieren serlo. Es decir, Olga ayuda a muchas personas a encontrar un camino, ayuda a encontrar las habilidades y los recursos necesarios para hacer frente a todo aquello que no es poco que nos sucede en la vida cotidiana, ¿verdad? Eso es. Pero antes de empezar un poco a hablar de algunas de las, digamos, terapias que ofreces aquí en tu consulta, que básicamente, ya lo avanzo, vamos a hablar de psicología y vamos a hablar de psicooncología y vamos a hablar de psiconeuroinmunología, con lo cual estaremos 4 o 5 horas por lo menos hablando. Por lo menos. Por lo menos. Ya no nos gusta hablar, ¿verdad? Pero sí que me gustaría, Olga, ofrecer a quienes van a vernos luego un pequeño perfil profesional. Porque, claro, tú has pasado por diferentes etapas. Has sido directora de recursos humanos. Sí. Incluso en multinacionales. Sí. De gran alcance. Has estado en Estados Unidos. A nivel de Estados Unidos durante 15 años o más, no lo sé, pero más o menos unos 15 años, desempeñando roles a nivel internacional. Claro. Esto deja un pozo importante, ¿no? A nivel humano, pero también a nivel profesional, ¿no? Sí. Esa etapa muy breve, ¿qué representó en tu vida profesional? Pues mira, sobre todo la capacidad para saber cómo gestionar un negocio y entender la problemática de las personas que acuden a consulta. De hecho, durante un tiempo de transición, lo que hacía fundamentalmente era coaching. Sí. Y integración cultural, integración de expatriados, crecimiento directivo, precisamente por esa experiencia que había tenido. Claro. Y luego me ha ayudado también de cara a ayudar a emprendedores, no solo a entender sus aspectos personales, sino también sus aspectos profesionales. Claro, pero fíjate, después de esos 15 años aproximadamente en Estados Unidos, ¿qué te impulsa a volver a Madrid? La versión real, ¿no? Pues claro, mira, claro. Sí, no vamos a decir una cosa por otra. Sí, claro. Pues la cuestión es que llega un momento en que en Estados Unidos mi camino profesional no da más en cuanto a que ya lo que queda por hacer no implica una diferenciación. Yo estoy sola allí. Y yo siempre había querido hacer psicología clínica. De hecho, era una de las especialidades que yo estudié en la carrera. Si estudié recursos humanos fue porque en ese momento ir al psicólogo era como ir al loquero. Sí. Entonces dije, bueno, pues como mi función, mi misión en la vida es ayudar a las personas que me rodean a ser más felices. Claro. ¿Dónde mejor que como alternativa en el mundo de la empresa, donde pasamos en el trabajo 1/3 de nuestra vida? Ahora, ¿qué sucede? Que yo seguía queriendo trabajar en clínica y después de 15 años ese campo estaba rodado. Así que decidí que me volvía. Muy bien. Y entonces antes de poderlo comunicar, tuve un accidente de tráfico, me dieron por detrás. Y fue un golpe en cadena y de allí salí prácticamente en una silla de ruedas. Vaya. Me tuvieron que repatriar, estuve casi un año de rehabilitación. Sí. Y ese fue el golpe final literal para decidir invertir mi vida en aquello para lo que realmente había venido, en mi misión de verdad. Para situarnos un poco en el tiempo, aproximadamente, ¿en qué año vuelves a Madrid? En el 2006. 2006. Sí. 2006. Y claro, aquí no sé hasta qué punto, de alguna forma, no sé si empiezas de cero
¿O tienes ya algún contacto previo establecido? Pues creía que después de toda la carrera en dirección de recursos humanos y en el nivel en el que estaba sería fácil empezar, pero no. Cuando dejas una cosa y empiezas de cero en otra, es 0, 0. Es verdad que hubo mucha gente que me ayudó y que la consulta funcionó desde el primer momento, pero fue de cero. Bien. Creas esta consulta que sigue en activo, mejor que nunca, tengo entendido, ¿verdad? Absolutamente. Absolutamente. ¿Por qué basas tú o qué factores, aunque pueda parecer algo obvio, ¿no? Basas tu trayectoria profesional para ayudar a los demás a conseguir su bienestar? ¿Qué te comporta esto? ¿Qué te reporta? Una felicidad absoluta, o mejor dicho, un bienestar absoluto. La satisfacción de estar cumpliendo mi misión, que es ayudar a las personas a estar bien o a ser más felices, es verdad, pero sobre todo a encontrar su camino. Cada uno tenemos un camino diferente, cada uno tenemos unos talentos, una manera de vivir, unos objetivos, y todos son perfectamente valiosos siempre y cuando tengamos el coraje de ponerlos en funcionamiento. Pues yo les ayudo a eso, a la vez que les ayudo a sentirse bien en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos del ser. Bueno, esto podría denominarse, no sé hasta qué punto sería así, psicología, no sé si decirle integrativa o global o algo parecido, ¿verdad? Exacto. Es decir, abarcas todos los campos que afectan al desarrollo emocional y a veces incluso físico de la persona. Antes decías que, y eso es cierto, durante algún tiempo, cada vez menos por suerte, ir al psicólogo, y no digamos ir al psiquiatra, suponía que se te marcaba con una especie de estigma, ¿no? Sí. ¿Esto está cambiando? Mucho. Y de hecho ya estuvimos hablando sobre salud mental. Cada vez es más común el tener un psicólogo de cabecera. Sí. Incluso no al que ir porque tengo un problema, sino al que ir para no tener un problema. Claro, esa es la clave. Porque de un tiempo a esta parte, como ahora Olga nos comentaba, uno va al psicólogo en este caso cuando tiene uno o muchos problemas. Y es justamente todo lo contrario. Claro. O debería ser así. Claro. Como cuando veníamos en el coche hablando de la medicina china. Por ejemplo. Donde se paga al médico cuando está sano y no se le paga cuando enfermas porque se supone que ha fallado. No sé si este sistema aquí funcionaría demasiado, ¿eh? Y por favor, no. No. Bromas aparte, pero es curioso. Es una filosofía, es una forma de plantear la salud totalmente diferente a la nuestra. Es que la salud tiene que ser un ejercicio de autorresponsabilidad. Claro. Y trabajar para cuidarnos en todos los ámbitos de nuestra vida, que luego, por supuesto, se darán circunstancias en las que enfermaremos. Claro. Ahora, si nos hemos estado cuidando, el nivel de enfermedad normalmente será menor. Claro que no podemos predecir el futuro, pero sí podemos responsabilizarnos del presente. Olga, está claro, eres psicóloga. No vamos a descubrir nada nuevo en cuanto a qué funciones ejerce la psicología en nuestro país, pero sí que vamos a abordar un par de aspectos más, un poco más a fondo, pero antes de entrar en ellos, antes de entrar en la psicooncología y antes de entrar en la psiconeuroinmunología, yo decía antes que tú eres coach. ¿Qué es un coach? Pues un coach es la persona que acompaña al otro a lograr sus objetivos. Primero, identificando cuáles son sus objetivos, luego identificando dónde está y cuál es el mejor camino para salvar la diferencia entre lo que quiero y lo que tengo. Claro, un coach, por definición, ¿debe ser psicólogo o no necesariamente? Y aquí también podríamos estar 4 o 5 horas. Bueno, ¿tu criterio cuál es? Yo creo que depende de la temática que se trate. Sobre todo, una de las cosas que es importante como profesional que acompaña y ayuda a los demás es ser humilde y saber dónde puedes ayudar y dónde no, hasta dónde llegan tus conocimientos y dónde es necesario que remitas a otro profesional. Entonces, una persona que tiene experiencia como directivo en empresas,
Pues claro que puede hacer la formación de coach Sí. y acompañar a otros profesionales a promover, Bueno. a cambiarse de trabajo, a iniciar un nuevo negocio, Sí, pero no les puede ayudar a solucionar sus problemas vitales. claro. No, te lo comentaba porque, en fin, ahora, bueno, ahora no, hace ya muchos años, o algunos años al menos, que con la eclosión de las redes sociales, pues vemos día sí, día también, y aquí hablamos de Facebook, de Instagram, de Twitter, de YouTube, etcétera, cursos online para que uno se convierta en coach en 15 días prácticamente. Claro, esto no sé hasta qué punto va en detrimento de los auténticos profesionales que se dedican al coaching. Porque uno, pregunto, Olga, uno puede aprender o puede convertirse en coach a través de un curso online de 15 o de 20 días, pregunto. No, ¿Verdad que no? claro que no. Uno no puede aprender una profesión en 15 días. Claro. Para nada. Bueno, quien dice 15 días dice un mes o 3 meses, es Da igual. igual. Pero claro. O un año claro. sin tener las bases, porque otra de las cosas que sucede es que hay muchas herramientas del coaching o de la programación neurolingüística, por ejemplo, que también se puso muy de moda, que vienen Sí. de la psicología. Pero si tú solo te conoces paso 1, paso 2, paso 3, y no sabes cuál es la ciencia que hay detrás Sí. de esos pasos, Claro. es muy fácil equivocarse. Lógicamente. Además, creo, Olga, que no existe, es decir, la especialidad o la formación de coach no está regulada en nuestro país. No, no está regulado. Por tanto, ahí hay un tema a resolver. Sí, absolutamente. Y por eso yo apelo a la humildad de los profesionales Claro. para llegar donde pueden llegar y también a la sabiduría y a la autorresponsabilidad de quien busca ayuda, Bien. de investigar los perfiles y de asegurarse Claro. que la persona en la que están confiando Sí. realmente es valedora de su confianza. Claro, y antes de pasar a otro tema, ¿qué crees tú, bajo tu experiencia, que sería necesario o qué crees tú que es necesario para que, no ahora evidentemente, pero cuanto antes mejor, se regule todo el tema del coaching? ¿De qué depende? ¿De quién depende esto? De los colegios profesionales y del ministerio, entiendo, Ajá. pero realmente ahí, Claro. Carles, De momento, me pillas. Y de de momento, momento creo no que hay no hay expectativas, nada. ¿verdad? Nada. Bien. Mucha polémica y mucha pelea Sí. para muchos temas a nivel de salud Sí, bien. y pocas soluciones. No, pero era interesante este pequeño apunte sobre el tema del coaching, ya que estamos con una persona que ejerce a nivel profesional y en este caso por parte de Olga con absoluta credibilidad y con una trayectoria contrastada. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en el tema de la psicooncología, que dicho así, a grosso modo, digamos que es el acompañamiento psicológico de las personas que han recibido un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Esto dicho de manera muy, muy comprimida, pero vamos a ampliar el concepto. ¿Dónde nace? ¿De qué nace? ¿Qué utilidad realmente tiene? ¿Cómo se aplica? Muchas preguntas en una sola, vamos a desarrollarlas. Explícanos, háblanos de la psicooncología. Mira, la psicooncología en breve es, como has dicho, la especialización de la psicología para el tratamiento, acompañamiento, formación e información Sí. de las personas con cáncer y no solo eso, también de sus familiares y de los profesionales sanitarios que les atienden. Claro. Aparte de eso, lo ideal sería que los psicooncólogos estuviéramos también involucrados en las campañas de prevención y en investigación, claro, Sí. de todas las bases y consecuencias a nivel psicológico del cáncer y de sus tratamientos. Eso a día de hoy no es así. Quiero decir, el psicooncólogo forma parte sí o sí de ese equipo multidisciplinar que trata al enfermo de cáncer o no siempre ocurre. Pues fíjate, Carles, que ya en el 2006 y en el 2007 el Ministerio de Sanidad indicaba que todas las personas con cáncer deberían ser tratadas dentro de un equipo multidisciplinar. Bueno, yo he dicho deberían, no, decía deben ser tratadas. Sí. Y luego se ratificó, por ejemplo, que todas las mujeres con cáncer de mama, bueno, y los hombres deberían ser tratados en un equipo multidisciplinar. Y estamos hablando de 2006 y 2007. Sí.
Hay muy pocos equipos multidisciplinares en sanidad pública y se trabaja muy poco a nivel multidisciplinar con el psicólogo. De hecho, Claro. no hay ni siquiera psicooncólogos en todos los hospitales públicos, ni que decir en los hospitales privados. Claro, esta es una carencia importante, ¿eh? Exacto. Que queremos desde aquí resaltar de alguna forma. Totalmente. Decía antes Olga que el psicooncólogo es una especialización de la psicología. Ujú. Brevemente, ¿cómo se forma un psicooncólogo? ¿Cómo se especializa en psicooncología? A través de un máster. Ajá. De hecho, en la carrera solo se dan pinceladas y fíjate que las pinceladas que a mí más me gustaron en la carrera fueron las de psicooncología y psiconeuroinmunología, que es donde he acabado Sí. al final. Son las luces que nos dan, que Claro. no les hacemos caso y que luego seguimos. Pero la formación es a través Sí. de máster después de la Bien. licenciatura. ¿Y existe un título, pregunto, de psicooncólogo? Sí. ¿Existe como Sí, tal? sí, existe el como máster de especialización. psicooncología Bien. y de psicooncología y cuidados paliativos también. Vamos a comentar algunas de las ventajas, que son varias, que ofrece la psicooncología a los pacientes. Evidentemente, una de ellas, ya le hemos dicho, hacer frente al cáncer, porque a partir de ese diagnóstico cambia la vida. La vida del paciente cambia, ¿verdad? Eso, Absolutamente. antes y un después. Sí. Y eso, a según quién le afecta más o menos. Exacto. Y es importante tenerlo en cuenta porque no es una enfermedad cualquiera. Primero ya por la connotación que tiene a nivel social de Claro. diagnóstico de cáncer, me voy a morir, que no es correcto, porque No, en absoluto. a día de hoy... Por suerte, cada vez menos. Exacto, y sabemos que el 50% de las personas diagnosticadas con cáncer se curan y Sí, sí. el otro 25% cronifica con una buena calidad de vida. Claro. Con lo cual no es sinónimo de muerte y debería ser eliminado toda esa manera de hablar de este es Claro. el cáncer de la sociedad o para Claro. Sí, sí, quitarle sí, la sí, trascendencia sí, que sí. tiene. Ahora, no cabe duda de que es una enfermedad tremendamente importante que supone un parón en la vida en general Sí. de una persona y que además no le afecta solo al paciente, al enfermo, sino que afecta a todo su contexto Claro. familiar, profesional, económico. Sí, sí, es todo un conjunto que a veces es difícil diferenciar dónde empieza y dónde termina todo este proceso, incluso que a veces, en muchos casos, sobre todo para el paciente, para quien ha recibido el diagnóstico, genera pensamientos obsesivos, genera una serie de preguntas sin respuesta, digámoslo así, que todavía agravan más la situación. Sí, yo en las escuelas de pacientes, que es cuando más hablo a grupos, les llamo las preguntas imposibles. Claro. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué si yo me he cuidado? ¿Por qué si no me he cuidado? ¿Por qué Claro. con todo lo que me está pasando? Y ahí cuento mucho el ejemplo de en una escuela de pacientes de, no recuerdo si era de cáncer de pulmón o de cáncer colorectal, que normalmente la edad es una edad media avanzada. Y se levantó un señor de unos 80 y tantos, 90 años. Sí. Y dijo, pues Olga, mi pregunta es, ¿por qué a mí con todos los planes que tengo por delante? Claro. Y todo el mundo se quedó pasmado. Por supuesto. Porque tendemos a decir, no, porque si eres joven Sí. es peor. Sí, No, sí, no, sí, sí, es sí. que no es bueno a ninguna edad. Claro, en absoluto. Todos tenemos o deberíamos tener proyectos en nuestra vida independientemente de la edad, de la situación que tengamos, porque los proyectos, los objetivos a conseguir Exacto. es lo que nos da La vida. esa fuerza para seguir adelante. Claro, es que, y de hecho, una de las cosas, Carles, perdóname, que trabajo con todas las personas con cáncer es el tener una motivación. Claro, claro, Que cada claro. día sea un poco distinto que los demás, que cada día te levantes con unas Sí. ganas, aunque estés en medio del proceso de quimio, de radio, y tengas Sí, una sí, fatiga sí, sí, horrible, que haya una luz en tu día. Claro, alguien que nos ve ahora dirá, bien, lo que dice Olga, perfecto, es fácil decirlo, no tan fácil traducirlo en la práctica, porque esa persona tiene que aprender que para eso está, en este caso, Exacto. el psicooncólogo, la psicooncóloga, es pues aprender a gestionar las emociones, estados afectivos,
lo que decíamos antes, miedo, ansiedad, depresión, estrés, eso no es fácil tampoco. Quiero decir, conseguir ese objetivo requiere un aprendizaje y un esfuerzo de voluntad por parte del paciente, ¿no? Claramente. Claramente, esto es un trabajo conjunto y de hecho yo no le llamo terapia, le llamo trabajo. Claro. Y no hablo de pacientes, sino que hablo de clientes, porque no necesito que tengan paciencia. Lo que es importante es que tengan ciencia, que vayan aprendiendo a actuar. Y además, Olga, es que la palabra terapia a veces es contraproducente. Claro. Voy a terapia, no, voy a hablar, o voy a dialogar, o voy a tener una conversación con mi psicooncóloga, o con mi psicóloga, o con Olga, pero terapia se asocia a enfermedad. Muchas veces. Y sobre todo se asocia a vengo a contarte y salgo de aquí vengo y en la pasivo. semana siguiente es la misma que vengo a contarte otra vez. No. Yo mando trabajo, ¿eh? Tiene que ser un paciente proactivo. Yo pongo quereres, sí. Claro, proactivo. Que también entiendo que hay profesionales para todos los públicos. Sí. Lo que pasa es que yo aviso siempre. Lo importante no es lo que pasa en consulta. Nosotros nos vamos a ver 50 minutos, una hora y media a la semana. Sí. Pero tu vida son 24 horas cada día. Su vida continúa fuera de la consulta. Exacto, y lo que importa es lo que pasa fuera, no lo que pasa dentro. Aquí podemos llorar, puede pasar cualquier cosa, reír. Sí. Lo que suceda está bien, pero esto es un paréntesis. Bueno, correcto. Hay otro aspecto fundamental en el tema de la psicooncología, que es el tema de más emocional, más interno, digamos, la espiritualidad de esa persona, encontrar el sentido de las cosas, no sé si entrar o no en temas religiosos. ¿Esto cómo lo planteas tú en tu consulta? Mira, si me permites, el modelo de persona con el que yo trabajo es entendiendo que todos somos el resultado complejo de la interacción de 3 sistemas y 2 dimensiones. Los sistemas son mente, cuerpo y emociones. Sí. Las dimensiones son la espiritualidad o el sentido y ¿qué hacemos con todo eso? Nuestro comportamiento, nuestra cotidianidad y nuestras relaciones sociales. Sí. Necesariamente hemos de estar bien y equilibrados en todos ellos, en los 5, para encontrar nuestro bienestar independientemente de que estemos en plena enfermedad. Por eso lo que hacemos es valorar todos esos ámbitos y profundizar en aquellos que cada persona necesita. Claro. Y está demostrado que es la desesperanza que pertenece al ámbito espiritual y no la depresión la que causa más sufrimiento y disminuye más la calidad de vida. Claro. Y hablando, Olga, de calidad de vida y de tratamientos, de terapias, en este caso, para abordar la patología X oncológica que se le ha diagnosticado al paciente, claro, el paciente, la persona puede presentar efectos secundarios, náuseas, vómitos, insomnio, dolor. Esto le afecta no tan solo físicamente, también a nivel psicológico, porque no es lo mismo que uno afronte esa fase de su vida con una mejor calidad de vida, con menos dolor, con menos angustia, con menos ansiedad, que no que esté pues varias horas al día realmente pues sufriendo esos efectos secundarios que a veces son muy invalidantes, ¿no? Sí. Esos casos son más complicados, ¿no?, de tratar. Bueno, depende de la actitud y del fondo que tenga la persona. Hay personas que ya vienen con muchos recursos y hay personas que parten de cero. Claro. De hecho, en el concepto de dolor, por ejemplo, hablamos de dolor total. Hay una parte de ese dolor que es fisiológica, que es medible y que será igual para ti y para mí. Y hay otra parte del dolor que es subjetiva. Depende de cada persona. Claro, es lógico. Entonces, se trata de ayudar a las personas en la parte subjetiva del dolor, en la parte subjetiva de la molestia, para que tengan las herramientas y la actitud necesarias para ponerles frente y minimizarlas. En el momento en el que les ponemos frente, disminuye también el dolor fisiológico y, por tanto, también la necesidad de tomar calmantes, medicamentos. Por eso yo siempre digo que el psicólogo es parte de la terapia y parte del resultado eficiente de la terapia médica. Claro. El psicólogo, y en este caso el psicooncólogo, Exacto. que desde aquí volvemos a reclamar, como antes Olga ya apuntaba,
que debería incluirse esa especialidad en cualquier equipo multidisciplinar y en todo caso que existan más equipos a nivel multidisciplinar, tanto en la pública como en la privada, da igual, que puedan dar ese soporte al enfermo que ha sido diagnosticado de un cáncer que le va a cambiar la vida sí o sí, pero que tiene que afrontarlo, tiene que superarlo. No es un lujo el equipo multidisciplinar, es una necesidad. Me decía ayer una cliente, es que claro, a mí nadie me ha informado de que me va a doler esto, o qué hago si me sube la fiebre, o qué hago con el pelo, que se me va a caer, que no se me va a caer, qué hago con la piel, que me están saliendo granos. ¿Esto es desde el tratamiento, no es del tratamiento? Bueno, y luego el aspecto... O se me seca todo. Claro, el aspecto visual, la imagen que esa persona ve reflejada en el espejo, digámoslo así, también le puede afectar negativamente. Claro, entonces me decía... ¿Por qué no se pone un abanico de posibilidades delante de la persona y ya cada uno elige? Claro. Porque, a ver, aunque haya un psicooncólogo a tu disposición, puedes decidir que no lo quieres y eres muy libre de hacerlo. Claro. Pero que tengas la opción y que se te diga que lo puedes necesitar. Muy bien. Y que sirve para esto. Bien. Dicho esto, vamos a dar un salto, un paso hacia la psiconeuroinmunología. Que es una palabra de estas raras. Y enorme. Que hace poco no se conocía. Exacto. Pero que cada vez se habla más de la psiconeuroinmunología. Y a mí, visto así un poco desde lejos, cuando me aproximé en su momento a ese concepto, claro, existe, y creo que existía y sigue existiendo, una afirmación, Olga, que dice que nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmunológico, nuestra propia conducta a nivel humano, a nivel social, a nivel personal, nos afecta de una forma u otra. ¿A qué niveles? ¿A qué niveles o hasta qué punto estas connotaciones pueden afectarnos, ¿cómo te lo diría? Pueden afectarnos en nuestra vida cotidiana. Bueno, fíjate que un estado de ánimo deprimido está demostrado que baja sistema inmune. Eso está demostrado, ¿eh? Sí, No es una no, teoría... No. No estoy hablando ni siquiera de evidencia clínica, sino que es evidencia científica. Así surge la psiconeuroinmunología. Surge con un psicólogo, un inmunólogo, que empiezan a estudiar cómo afecta el estado de ánimo al sistema inmune. Y al revés, cómo afecta el sistema inmune al estado de ánimo. O sea, porque que son dos conceptos que están ligados. Que somos holográficos, todo está relacionado con todo. Entonces, aplicando la psiconeuroinmunología al mundo de la psicooncología. A ver, claro que es normal que yo esté triste, que esté desanimado, que esté deprimido, porque estoy teniendo un montón de pérdidas, estoy en duelo constante. Y además tengo un tratamiento que está atacando a mi cuerpo, con lo cual mi sistema inmune también está bajando. Lo estoy bajando por dos vías. Sin duda. Vamos a ver. Químicamente yo no puedo hacer nada porque el tratamiento médico es médico. Claro. Pero ¿y si subimos el estado de ánimo? ¿Estaremos ayudando al sistema inmune a hacer su labor y mejorar el resultado terapéutico? Que esta es una de las bases de la psiconeuroinmunología. Exacto. Muy bien. Relación entre el comportamiento y el sistema nervioso, sistema inmune. Por cierto, hablando del concepto de psiconeuroinmunología, hay quien dice que exactamente no se le puede catalogar como ciencia, sino como pseudociencia. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Porque ahí la controversia sigue vigente, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que será por la edad, pero evito las polémicas. Claro. Lo vamos a ver. ¿En clínica funciona? Sí, ¿verdad? Sí. Bien, pues ya está. Bueno, eso tú lo sabes mejor que nadie. Sí. Claro. Y se lo digo a las personas. Vamos a ver, tú pruébalo. Sí. ¿Que te funciona? Para ti es ciencia. ¿Que no te funciona? Claro. Pues olvídate. Por tanto, dejemos la polémica al margen. Se trata de dejemos saber la polémica para los que se dedican a la polémica que les gusta. si funciona Carles. correcto y si no funciona tenemos otras herramientas. Por cierto, Exacto. Hablando de herramientas, ¿qué herramientas utiliza la psiconeuroinmunología para tratar a una persona? ¿En qué se basa? Mira, como yo lo utilizo desde la psicología, porque también es importante que entendamos que aún dentro de la psiconeuroinmunología cada uno
También es una especialización. Claro. Entonces, cada uno lo hace desde su profesión. Claro. ¿Vale? Entonces, y desde su experiencia. Exacto. Con los pacientes, claro. Exacto. Entonces, yo siempre parto de la psicología, que es mi core de conocimiento y de experiencia. Claro. Y como te decía antes, que todos somos la integración de cuerpo, mente y emoción, sí. la parte que estudia, con la que estudio el cuerpo es la de la psiconeuroinmunología. Sí. Vamos a ver cómo está funcionando tu cuerpo, cómo está funcionando tu sistema digestivo, cómo está funcionando tu sistema inmune, cómo está funcionando tus ritmos circadianos, claro, tu descanso. Pero esto que comentas, Olga, ¿cómo lo sabe el psiconeuroinmunólogo? ¿Cómo sabes tú si, por ejemplo, por cierto, ya que hablas del sistema digestivo, creo que es un factor importante en cuanto al abordaje en el que trabaja la psiconeuroinmunología? ¿Cómo sabes tú si, por ejemplo, si mi sistema digestivo funciona bien o no funciona bien? ¿Cómo sabes tú si estoy equilibrado mentalmente o no lo suficiente para afrontar mis problemas cotidianos? Como ejemplo, como ejemplo. Pues con una buena entrevista, Carlos. Ajá, muy bien. Lo fundamental, que además debería ser lo fundamental en el mundo médico también, es la anamnesis. La anamnesis de toda la vida. Es una buena entrevista. Claro. Una buena entrevista, una buena valoración de síntomas, de lo que te está contando la persona. Porque además, de hecho, tú puedes tener una analítica donde te está diciendo, pues por ejemplo, que tienes el hierro bajísimo, que me encontré a personas con el hierro bajísimo, y sin embargo tienen un nivel de actividad y una dinámica en el día a día que dices, ya la quisiera yo para mí. Entonces, lo que importa fundamentalmente es cómo está la persona. Escuchar al paciente, que se explique, que te diga cómo se siente, cómo se desenvuelve, pero es decir, una prueba clínica específica no existe. No existe una prueba clínica específica. Luego, en función de los síntomas, pues ahí ya puedes pedirle una analítica, pues pedirle una prueba de ácidos orgánicos o una de microbiota en heces. Complementarias exacto, para ayudar, siempre complementaria, siempre. De hecho, fíjate, como psicóloga, por ejemplo, también hubo una época donde se utilizaban mucho los test. Yo no he utilizado un test nunca en una valoración de una persona a priori. Porque es hablar, es hablando como se entiende la gente, ¿no? Pues sí, me gustaría hacer una pequeña incidencia en el tema del aparato digestivo, porque últimamente se habla mucho de él, y lo hemos comentado en otras entrevistas, como el segundo cerebro. Hasta tal punto es importante el equilibrio, a grosso modo, de nuestro sistema digestivo desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología. Fíjate que de hecho es discutible que sea el segundo cerebro porque las conexiones nerviosas que unen cerebro con sistema digestivo son menores que las que unen sistema digestivo con el cerebro. Es decir, hay mucha más información que sube del sistema digestivo al cerebro que al revés. Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir que es el primer cerebro. Claro. Al final, yo siempre digo que tenemos 3 centros de poder, Carles. La cabeza, el sistema digestivo y el corazón. Y se trata de aprender a integrar los 3 para ser lo mejor de nosotros mismos. Bueno, vamos a explicar, Olga, en qué momento una persona debe o cree que debería acudir al psiconeuroinmunólogo. ¿En qué momentos de la vida? ¿En qué circunstancias? Como ejemplos. Cuando no se encuentre bien físicamente. Malestar físico real. Sí, porque a diferencia, fíjate que el sistema médico que nosotros tenemos es el de la superespecialización. Claro. Y aunque seas oftalmólogo, el de córnea no sabe de párpado y el de párpado no sabe de córnea. ¿Qué hacemos desde la psiconeuroinmunología? Pues aportamos una visión global de la persona. Miramos a la persona, no miramos tu síntoma. Por eso ocurre que muchas veces al psiconeuroinmunólogo llegan cuando están desesperados porque no tienen un diagnóstico médico. Como último recurso. Exacto. Claro. Qué diferente sería, como igual que decíamos antes con el psicólogo, qué diferente sería si fuéramos antes y sobre todo si fuéramos para prevenir. Oye, que tengo 50 años y, por ejemplo, mujer. Tengo 50 años, estoy en perimenopausia, empiezo a no dormir, empiezo a acumular grasa.
ve al psiconeuroinmunólogo Sí. de manera que evitas seguir acumulando grasa con toda su toxicidad y los riesgos que tiene, porque sabemos que la obesidad es un riesgo para los accidentes cardiovasculares y para el cáncer. El descanso, el sueño es fundamental. Claro, el descanso lo mismo. No descansar, baja sistema inmune. Entre otras cosas, con lo cual te hace más proclive a enfermar. Claro. Los cambios en el estado de ánimo, los horribles y dichosos sofocos. Pues si empiezas a tener síntomas, ve al psiconeuroinmunólogo para dejar de tenerlos y que no avancen. Porque es más fácil evitar que un síntoma o una enfermedad aparezca que eliminarla cuando ya lleva 10 años de recorrido. Cuanto más tiempo lleva algo, y esto también a nivel psicológico, cuanto más tiempo llevas con un trastorno, sin duda, mucho más difícil de quitar. Antes de concluir, me gustaría... ¿De concluir ya? Sí, de concluir esta primera parte de la entrevista. Digo, pues que se me pasa el tiempo contigo, que vuela. No, es que llevamos ya un buen ratito. No, me gustaría, Olga, antes de concluir por hoy, porque seguiremos hablando en otro momento. Claro, después de escucharte, sobre todo en esta última parte, el tema de la psiconeuroinmunología, quizá algunas personas que nos vean se pregunten, bueno, y yo si voy al psiconeuroinmunólogo o voy a ver a Olga o a cualquier otro profesional que ejerza esta especialidad, ¿cuánto? Claro, eso es difícil cuantificarlo, pero como referencia, para que se hagan una idea, ¿cuánto voy a tardar en notar una mejoría? ¿De qué va a depender? ¿Qué factores me van a permitir que yo me sienta mejor, que yo duerma mejor, que yo descanse mejor, que yo me alimente mejor, que yo deje de tener migrañas, que me duela menos la cabeza? ¿Qué le podemos decir como referencia? ¿De qué depende esto? Pues mira, sobre todo yo siempre aviso que depende de una primera sesión. En esa primera sesión en la que nos conocemos, hacemos la valoración en profundidad, no solamente de lo que te pasa, sino de quién eres y de los recursos que tienes. Ahí vamos a identificar cuál es el proceso que necesitamos seguir y podemos estimar cuánto tiempo vas a necesitar. Independientemente de eso, necesitarás menos tiempo en la medida en la que tu compromiso contigo mismo y con tu salud sea mayor. Muy bien. Queda clarísimo. Ahora sí, antes de despedirnos, aunque sea un breve apunte, tú también tienes una faceta divulgativa, has escrito algunos libros. Sí. Cuéntanos algo, ¿de qué van estos libros? Pues mira, son Secretos de Felicidad Cotidiana y Conjuros de Bienestar. Son dos, de momento, dos libros. Sí, de momento. ¿Enfocados a dónde? A la autoayuda de cualquier persona con cualquier nivel económico, cultural, da igual. Están escritos en clave de sentido de humor, para que no sea el típico tocho que te tienes que estudiar. No. Sentido del humor. De hecho, la protagonista es una bruja moderna, una mujer sabia. Muy bien. Que le van pasando cosas y entonces en cada capítulo cuenta una anécdota, reflexiona la base teórica de esa anécdota y propone un ejercicio de crecimiento personal para realizar. Fantástico. Son dos libros. ¿Recuerda los títulos de los dos? Secretos de Felicidad Cotidiana y Conjuros de Bienestar. Correcto. Olga Albaladejo. Y ahora me gustaría, y ahora sí que concluimos, que te dirijas a la cámara y que hagas una reflexión final basada precisamente en lo que ofreces tú aquí en tu consulta, en esta psicología para tu bienestar. A modo de despedida, cómo la psicología, cómo la psicooncología, vamos a englobarlo todo en un concepto, cómo la psiconeuroinmunología puede ayudarnos a mejorar nuestro bienestar, a mejorar nuestra calidad de vida. Y con esto acabamos. Pues mira, sobre todo te ayuda a que encuentres tu camino y tengas las herramientas para seguirlo, independientemente de que sea una inquietud profesional, una inquietud de salud, una inquietud vital. La vida son 2 días y necesitamos tener todos los recursos posibles para hacer de ese camino un gran camino. Fantástico. Pues Olga Albaladejo nos ha recibido aquí en su consulta en Psicología para tu Bienestar. Yo creo que todos, yo incluido, vamos a sacar provecho de todo aquello que nos ha comentado, de sus consejos, de sus orientaciones, de sus enseñanzas de alguna forma.
y bueno, y espero que volvamos a reencontrarnos en breve porque tenemos muchos temas pendientes en el cajón y los iremos abordando con tranquilidad. Pues es un placer hablar contigo y con todos vosotros, claro. Muchísimas gracias, Olga. Gracias a ti, Carles.